Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Empezamos una serie que le hemos puesto el Evangelio según Jonás, basándonos en los 4 capítulos del libro de Jonás. Jonás, uno de los 12 profetas menores. Jonás se le manda que fuese a Nínive a predicar, pero él agarra un barco que va hacia Tarsis. Hemos hablado de Jonás en las últimas 2 clases. Espero que usted y yo le estemos dando seguimiento. Primero, Jonás huye de Jehová. En la segunda clase fue Dios habla desde lo profundo del mar con Jonás, o Jonás habla con él desde lo profundo del mar, capítulo número 2. Y en este día, en esta tarde, vamos a estudiar el capítulo 3. Por fin, Jonás llega a Nínive. Después de muchas situaciones, Jonás al fin obedece a Jehová. Terminamos la clase pasada cuando el pez regresa a Jonás a la tierra. No lo regresa al agua donde lo tomó, sino que lo regresa a la tierra. Eso tiene mucho que ver. Porque Dios tiene un propósito para Jonás. Dios ha escogido a Jonás para que predique en Nínive. Él lo resucita después de 3 días en la tumba, y eso dice Jesús allá en Mateo capítulo 12, versículo 40. Ahora esta tarde nos encontramos a Jonás en la playa. Siempre les he platicado que cuando estudiamos de la Biblia, siempre usemos la imaginación. Usemos la imaginación porque la Biblia no trae imágenes, no trae playas, no trae lugares, pero usted y yo podemos imaginarnos a Jonás ahí a la orilla del mar, ¿verdad? Ahora va a ir rumbo a Nínive. Así que vamos a ver ahí en el capítulo 3, Jonás capítulo 3, y tiene solamente 10 versículos, así que vamos a leerlos en esta tarde. Pero nos encontramos esta tarde con Jonás a la orilla del mar. Ya vimos en el capítulo 1 que va huyendo. Capítulo 2 está dentro del pez. Capítulo 3 ya está a la orilla del mar. Y lo que vamos a leer en esta tarde, para muchos teólogos, es el mejor capítulo de toda la Biblia. ¿Ok? Según opiniones, a lo mejor a usted le gusta otro capítulo, pero este en lo particular, porque tiene el Evangelio. ¿Ok? ¿Listos para leer? Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Y vamos a ver por qué los teólogos, o muchos teólogos, concuerdan en que este es el mejor capítulo de toda la Biblia. ¿Ok? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, desde la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y entonces Dios no lo hizo. Este es uno de los capítulos más cruciales de los 66 libros de la Biblia. Solo en este capítulo menciona temas necesarios para ser salvos, y los vamos a ver más adelante. Si resumieras el libro de Jonás
¿Cuál sería el tema principal de todo el libro? Jonás capítulo 2, versículo número 9. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. El tema principal de todo Jonás y de toda la Biblia es que Dios quiere salvarnos. ¿Se fijan? Desde el Génesis al Malaquías, de Mateo hasta Apocalipsis, el tema principal es que Dios desea salvarnos, y lo hizo por medio de profetas, lo hizo por medio de patriarcas, pero como no le hicieron caso, mandó a su Hijo a que muriera por nosotros para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Así que el tema de Jonás es: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Así que el libro de Jonás se divide en dos partes, ¿verdad? Y podemos dividirlo fácilmente. Miren, tiene 4 capítulos. El capítulo 1 y 2, ¿dónde está Jonás? En el agua, ¿ok? Capítulo 1 y 2, Jonás está en el agua. El capítulo 3 y el capítulo 4, Jonás está ¿dónde? En la tierra, ¿ok? Eso es muy importante. Primera parte del capítulo 1 y 2, tenemos a un Jonás que huye, ¿sí? Y capítulo 3 y capítulo 4, tenemos a un Jonás que va, ¿ok? Eso es algo importante en el libro. El libro de Jonás, en el sentido literario, es un libro simétrico, ¿ok? No es un libro de poesía, no es un libro de historia, es un libro simétrico. Capítulo 1, capítulo 2 está en el agua, capítulo 3, capítulo 4 está en la tierra, ¿ok? Y ahorita se va a dar cuenta a qué me refiero con decirle simétrico, ¿ok? Si partiéramos el libro de Jonás, la mitad sería Jonás 2:9. Si partiéramos los 4 capítulos y los dividiéramos, quedaría en el 2:9 que la salvación es de Jehová. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. No somos salvos por la iglesia, no somos salvos por los pastores, no somos salvos por los hermanos, sino la salvación Dios la da a quien Él quiere y como Él quiere. Nos ha dejado la Biblia, la palabra de Dios, para que sea nuestra guía. ¿Okay? Miren cómo empieza, por eso le digo que es simétrico. Capítulo 3, versículo 1 y 2, ahorita ya lo leímos, pero no sé si notaron algo interesante. Fíjense, si usted ve el 3:1 y el 1:1, dicen exactamente lo mismo. Veamos, hagamos una prueba. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. Capítulo número 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Palabras menos, palabras más, pero es el mismo mensaje. Empieza diciendo. Es como que si Dios le hubiese dado otra oportunidad. Los 3 primeros versos son casi idénticos al capítulo número 1. Es como que si Jonás, como si Jonás el libro volviera a empezar. Es como si empezara a volver a empezar la misma historia. Dios quiere que Jonás haga un cambio en su vida. Fíjense, el tema principal no es que el pueblo de Nínive sea salvo, sino que Jonás sea salvo. Dios quiere que Jonás cambie su vida. A veces queremos cambiar la vida de los demás, queremos transformar la vida de los demás, pero si no transformamos primero nuestra vida, nuestro esfuerzo es en vano. Primero el mensaje tiene que ser para nosotros y después para los demás. Casi por lo regular siempre queremos que los demás aprendan, queremos que los demás actúen como deben ser, pero a veces nosotros no estamos tomando el mensaje para nosotros. Entonces Dios quiere que Jonás haga un cambio en su vida. Él quiere transformar su historia. Él quiere transformar tu historia. Hoy estamos en junio, Dios nos ha bendecido, tenemos ciertamente muchos problemas, pero si vemos este ejemplo, antes de que podamos cambiar a los demás, tenemos que cambiar nosotros. El mensaje es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Después de que haya una conversión, ¿verdad? Tuvo que haber habido una convicción, ¿verdad? No puede haber conversión sin convicción. Y Jonás está en ese momento, ¿verdad? Porque el mensaje de Jonás, de los 4 libros,
de los 4 capítulos, perdón, es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, cambia a las personas. El Evangelio transforma vidas, pero debe primero empezar por nosotros. Tenemos que transformar nuestras vidas. Tenemos que hacer que el Evangelio recorra nuestras venas. Vemos en Jonás una historia tan bonita, tan hermosa, pero la historia no es de los ninivitas, porque los ninivitas ni era pueblo de Dios. El mensaje se centra en Jonás. Dios está trabajando en él, pero él desea trabajar también en nosotros, porque el Evangelio debe cambiar a las personas. Porque aquí vamos a ver en el capítulo 3 que Jonás es otro Jonás. Jonás del capítulo 1 es uno. Jonás del capítulo 2 es otro. Aquí vemos a otro. Fíjense, en el capítulo 1 huye a Dios. En el capítulo 2 está arrepentido. Aquí en el capítulo 3 va a predicar, de mala gana, pero va a predicar, ¿verdad? ¿Y cuándo fue el cambio de Jonás en el fondo del mar? A veces tenemos que tocar fondo, tenemos que pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Para que realmente valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Jonás tuvo que haber hecho esa situación, pero no del todo. Fíjense, de nada sirven las oportunidades que tenemos si no hay un cambio radical en nuestra vida. Si no aprovechamos la oportunidad y no hacemos lo que tenemos que hacer, de nada sirve nada. De nada sirve todo lo que ha pasado. Tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, de cómo ver las cosas, de cómo pensar. Cuando llega Jonás a Nínive, ya llega transformado, pero todavía les hace falta otra cosa. Pero vamos por partes, ¿ok? Jonás capítulo 3, Jonás por fin llega a Nínive. ¿Se fijan? Ahí en el capítulo número 3 estamos en Jonás y veamos ahí en el versículo, ¿verdad? 4. ¿Cómo era de grande la ciudad? Se caminaba en 3 días. Era una ciudad muy grande. ¿Okay? Veamos el gran bosquejo de Jonás. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la cuarentena? No es literal, no son 40 días, ¿verdad? Sino es un tiempo de que las personas tenían que meditar, tenían que reflexionar, ¿verdad? Aquí le llamamos confinamiento, ¿ok? Pero dice, de aquí a 40 días, Dios va a destruir esta ciudad, ¿ok? Entonces va Jonás y prepara un mensaje, ¿sí? Pero fíjense, ¿de cuántos días fue el mensaje? Nos podemos dar cuenta que nada más fue de un día. Pero la ciudad se recorría en 3 días. Así que el mensaje no era muy largo. Jonás hizo solamente ¿qué? Lo mínimo de lo que Dios le pidió. ¿Qué le pidió Dios? Ve a Nínive y predica y avisa al pueblo que si no se arrepiente voy a destruir la ciudad. Eso fue lo que le dijo Dios. Dios nunca le dijo que tenía que estar o que recorrer la ciudad porque tenía que durar 3 días. A veces nosotros somos muy mínimos. Oh, yo hago esto mínimamente, o yo ya asistí a la iglesia, o yo ya hice esto, o ya ayudé a estas personas, o sea, yo ya hice lo mínimo, ¿verdad? Y fíjense que Dios nos da más de lo mínimo, Dios nos bendice mucho más. Así que vemos aquí que Jonás, su corazón es muy escueto, es muy poco lo que él da, hizo lo mínimo. Jonás predica solamente un verso, fíjense. Dice en el versículo, ¿sí? En el versículo 4, después de los 2 puntos, diciendo, ¿verdad? Dice, de aquí a 40 días, Nínive será, ¿qué? Destruida. Jonás obedece a Dios, pero solamente servicios mínimos. Ok, el servicio dura 1 hora y media, no más. Yo puedo ayudar en esto, yo puedo ayudar en lo otro, no, yo no diezmo, yo ofrendo, pero no siempre. O sea, podemos hacer solamente lo mínimo, pero Dios pide que hagamos un poco más, pero de corazón. Toda la semana de bendición y nosotros a veces le dedicamos lo mínimo, somos muy justitos, ¿verdad? Estamos muy bendecidos, tenemos esto, tenemos lo otro, pero cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de ayudar a alguien, somos muy mínimos. Eso le pasa a Jonás.
Y vamos a ver a Jonás y vamos a inspeccionar a Jonás en su corazón. ¿Por qué es tan mínimo? El mensaje que transformó a los ninivitas fue más importante que el mensajero. Dios iba a usar a Jonás para llevar el mensaje, pero lo que transformó a los ninivitas fue el mensaje, no el mensajero. A veces vemos al mensajero más que el mensaje. Decimos, oh, ¿quién va a dar la clase? ¿O quién va a predicar? Pues depende. No, a veces el mensajero es el menos importante. No digo a veces, siempre. Entonces, lo que transformó al pueblo de Nínive no fue Jonás, fue Dios, ¿verdad? Porque si usted mira el versículo 5, ¿verdad? Y los hombres de Nínive creyeron en Jonás. No, creyeron a Dios, ¿verdad? Creyeron a Dios. Porque la salvación pertenece a Jehová, ¿sí? Porque Él es el que nos salva. Ninguna institución humana puede salvar. Solamente Jehová. Y si recuerdan, Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Es el mismo. Jehová, yo soy. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús allá en el huerto? Le preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús contestó, Jehová, yo soy. ¿Verdad? Por eso los guardias se cayeron. ¿Verdad? No por el poder de haber dicho eso, o por la mirada de Jesús, sino porque había dicho el nombre de Jehová, del yo soy. ¿Okay? Seguimos a veces, tristemente, a líderes terrenales, y no a Jesucristo. Seguimos al mensajero, y no al que envió el mensaje. Jonás, hermanos, se creía mucho en parte, porque él era el mensajero, pero el más importante no era él, era el mensaje. Dice aquí que Nínive era una ciudad que tenía 120,000 personas. ¿Sí? Fíjense, 120,000 personas. Eso lo dice aquí en el capítulo 3 y 4, ¿verdad? Entonces vemos que era una ciudad muy grande para aquellos tiempos. Y dice aquí que desde el rey hasta el más súbdito, hasta el más bajo del estatus social de Nínive, todos se arrepintieron. Cada uno de ellos llegó al arrepentimiento, todos de una vez. ¿Sí? Dice del versículo 6 al 9, que entonces dice que, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar, y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Y todo el pueblo, desde el rey, se arrepintió. Todos y cada uno de ellos, ¿qué? Clamaron a Dios por su perdón. Ese es lo bonito del Evangelio. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que haya pasado en su vida, no importa si pasó por una situación difícil, no importa si pasó por alguna circunstancia, cuando usted se arrepiente, Dios no le pregunta qué hizo. Lo que Dios le pregunta es que si sigue adelante con Él. ¿Se fijan? Se pusieron en cilicio y en ayuno. ¿Se ha gustado un poco la historia de Nínive? ¿Ha leído un poco de Nínive? ¿Cómo eran malos? La Biblia nos habla de cómo eran los ninivitas, y también la historia externa. Ellos cuando agarraban a sus cautivos, cuando iban a la guerra, los destrozaban, mataban mujeres, mataban niños, eran muy malvados, completamente malvados, no tenían sentido del honor en guerra. La Biblia habla de que eran hombres de lo peor. Por eso dice el capítulo 1, ¿verdad?, de Jonás, que estos hombres estaban muy mal. Dice, si se fija usted, ahí en Jonás 1:1, ¿verdad? Dice, versículo 2, dice, porque han subido su maldad delante de mí, ¿verdad? Porque era una ciudad muy mala. Pero Dios no les preguntó qué habían hecho. Dios solamente escuchó su clamor y vio su corazón de su arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Dios, ¿qué? Los perdona. ¿No es bonito este capítulo número 3? No cabe duda que nuestro Dios es un Dios misericordioso, porque lo que quiere es un corazón contrito y humillado, dice el rey David. Eso nunca Dios lo va a negar. No solo ellos estuvieron en ayuno, sino hasta los animales, todos, ¿verdad? Todos.
del mayor hasta el menor, significa que del más rico al más pobre, todos en general se arrepintieron de sus maldades. Esto demuestra que el Evangelio transforma a quien en verdad quiere tener un cambio en su vida. El Evangelio transforma si tú realmente quieres tener un cambio. Si tú realmente quieres cambiar tu vida. El Evangelio tiene poder, dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación primeramente al judío y también, ¿qué?, al griego. O sea, tiene poder. El sermón de Jonás, hermanos, amigos, es el más grande avivamiento de toda la historia de la Biblia. No va a encontrar usted otro. Allá en Hechos 2 fueron como 3,000 personas. Después fueron 5,000, ¿verdad? Pero en Jonás fueron 120,000 personas las que se arrepintieron. No ha habido otro avivamiento tan grande. Pero fíjense, Dios todavía no se está fijando en el pueblo de Nínive. Se está fijando en Jonás. ¿Ok? En este día se convirtieron 120,000 personas. No fue un gran sermón, ¿verdad? Solamente duró un día de 3 días que tenía que durar. Pero lo que convirtió, o qué fue lo que convirtió a una ciudad tan llena de maldad, la gracia de Dios. Del Génesis a Malaquías no va a escuchar usted la palabra gracia, pero está inundada en toda la Biblia. La palabra gracia está inundada en toda la Biblia. En los 5 actos de la ley y los 5 actos del Nuevo Testamento. Si Dios quiere, el domingo les invito a nuestra reunión. Vamos a hablar acerca por qué nosotros nos gusta ir al templo, ¿verdad? Y vamos a pasarnos en un versículo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, pero le quiero decir, según la ley, ¿por qué los hebreos tenían que ir al templo? 5 razones, y 5 razones también por qué nosotros lo hacemos, porque tiene que ver con la gracia. ¿Okay? Y si Dios quiere, el domingo lo hablaremos, ¿verdad? Primero Dios. Fíjense, el sermón de Jonás es el más grande avivamiento de toda la historia en la Biblia, porque Jehová convierte al pecador cuando Él quiere y como Él quiere. Yo sé que a veces estamos orando por alguien para que se convierte, nos desesperamos y esa persona nos jala más al mundo y a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hermano, no se desespere. Dios va a hacer ese cambio, pero primero tiene que cambiar usted. Él convierte a los pecadores cuando Él quiere y como Él quiere. Quisiera concluir en esta tarde esta tercera lección, que a pesar cómo es Jonás, Dios quiere a Jonás. A pesar de cómo somos nosotros, Dios nos quiere, Dios nos ama. A pesar de cómo hemos faltado, Dios permanece con nosotros. Este capítulo 3 nos debe de animar que el Evangelio que le fue predicado a usted y a mí nos debe transformar, pero aún así, aunque seamos como somos, Él nos quiere y nos va a seguir insistiendo, nos va a seguir llamando. Jonás es una persona difícil, ¿eh? A pesar de cómo somos nosotros, Él nos sigue insistiendo a seguirle. Y dice en el versículo número 10, y vamos a terminar esta tarde. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Porque Dios mira los corazones. Hemos visto el capítulo 3 de Jonás, y le hemos puesto como título, la salvación pertenece a Jehová. El capítulo 1 le pusimos como título, Jonás huye de Jehová. El capítulo 2 le pusimos como título, desde las profundidades del mar. Capítulo 1, Jonás huye. Capítulo 2, desde las profundidades del mar. Capítulo 3, la salvación es de Jehová. Mi iglesia no salva, yo no salvo, el que salva es Jehová. Que Dios les bendiga, y si Dios permite, continúen con nosotros para el 4º capítulo. Son
Había dicho que eran 4, pero realmente lo vamos a hacer con 5 lecciones, porque en el capítulo quinto, o mejor dicho, en la lección quinta, o la número 5, vamos a hacer una conclusión. Y ojalá que me siga en estos clases para que y ya podamos concluir. Y como ya lo hemos leído todo el libro, son 4 capítulos, ¿verdad? Quisiera concluir con algo final de esta historia. Que Dios les bendiga y espero en el Señor que estén bien y que aprendamos de Jonás. Jonás, 4 capítulos, se divide en 2 partes. Capítulo 1 y capítulo 2 está en el agua. Capítulo 3, capítulo 4 está en la tierra. ¿Okay? Y en la quinta lección lo vamos a juntar. ¿Okay? Que Dios les bendiga y espero verlos pronto. Amén.